En este video vamos a ver qué son las falacias. Las falacias son argumentos que podrían parecer ser ciertos, pero que sin embargo no lo son. La lógica estudia todos los tipos de falacias, pero en economía y particularmente en este curso nos vamos a concentrar en dos: la falacia de composición o división y la falacia post hoc. ¿Qué es la primera? La falacia de composición-división quiere decir que no porque el todo tenga una característica, quiere decir que cada una de sus partes también tiene esa característica. Y viceversa, no porque una de las partes tenga una característica, quiere decir que el todo también la tiene. Por ejemplo, si una manija del avión es ligera, no quiere decir que todo el avión sea ligero. No porque una parte tenga una característica, quiere decir que el todo también tiene esa característica. Y en el otro caso, no porque, por ejemplo, en Qatar, que es un país rico, no por decir que Qatar es un país rico, quiere decir que cada uno de sus habitantes también es rico. No porque el todo tenga una característica, sus partes también la comparten. La siguiente falacia que vamos a ver es la de post hoc. Con post hoc nos referimos que no porque algo haya pasado antes en el tiempo, quiere decir que eso sea causa de todo lo que vino después. Por ejemplo, si yo dijera, después de que México fue goleado 7-0 por Chile, el precio del peso subió, el peso se apreció, no quiere decir que esa apreciación haya sido causa de la goliza de Chile. Un ejemplo igual un poco más económico. Si yo te dijera, el gobierno de Japón invirtió en las exportaciones y a causa de eso Japón creció, pues no necesariamente es cierto, porque si nosotros viéramos, el gobierno de Japón invirtió en exportaciones que al final no rindieron frutos, invirtió en agricultura, y lo que sí provocó el crecimiento de Japón fueron industrias donde el gobierno no invirtió, como la automotriz. Entonces nos damos cuenta que no porque algo haya pasado antes, necesariamente eso fue la causa de todo lo que vino después. Entonces nos preguntamos, bueno, si eso no es una causa, entonces, ¿qué sí son las causas? Bueno, vamos a ver que hay tres tipos de causas o razones, como le vamos a llamar. La primera de esas va a ser la razón suficiente o causa suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Es como un detonante. Es ese antecedente que una vez que se materializa, necesariamente pasa el efecto. Por ejemplo, si yo te digo que escupirle al árbitro es razón suficiente para ser expulsado de un partido de fútbol, te estoy diciendo que es un antecedente que instantáneamente detona el resultado, que seas expulsado de fútbol. Pero, comparándolo con el otro tipo de razón, nos damos cuenta que sí es suficiente para ser expulsado, pero no necesaria. No siempre te expulsan por escupirle al árbitro, te pueden expulsar por otros tipos de formas. Entonces, no necesariamente para recibir este efecto necesitaste ese antecedente. Las razones que sí son necesarias para que se dé el efecto son las razones necesarias. Por ejemplo, en este caso, que te cache el árbitro haciendo una infracción. Es necesario que te cache el árbitro para ser expulsado. Ahora veamos una combinación. Las razones que son tanto detonantes, una vez que tienes el antecedente necesariamente se produce el efecto, y que además son necesarias, que a fuerzas tiene que pasar exactamente ese antecedente para que podamos llegar al efecto. Hoy en día supondríamos en el fútbol que esto se podría dar con el VAR. Si hay VAR, tú supondrías que cualquier infracción grave es necesaria y suficiente para generar una expulsión. Tienes que hacer una infracción grave para ser expulsado, es decir, es necesaria, y además una vez que lo haces, te expulsan. Entonces con eso acumulas las dos. Y con eso ya vimos cuáles son los tipos de causas que vamos a ver en economía. Una proposición, ¿qué es? Pues es cualquier oración que podamos utilizar en el lenguaje. Y hay tres tipos. El primer tipo de proposición son las proposiciones positivas, que de lo que hablan es tratan de describir la realidad. Tú dices cómo ves tú la realidad de forma objetiva. Y al tratar de describir la realidad, tú estás hablando de las cosas como son, del ser. Y como tal, puedes ver si son ciertas o falsas al contrastarlas con la realidad. Ejemplos de esto podría ser como la pared es blanca, si fumas es más probable que te dé cáncer, o que el Cruz Azul no ha ganado un título en las últimas 2 décadas. Todas y cada una son contrastables con la realidad y podemos ver, ¿sabes qué? En efecto, esta fue falsa o esta fue verdadera.
Las siguientes son las normativas. Son juicios de valor, son opiniones, son percepciones personales de cómo para ti es la realidad, pero no son contrastables con una realidad objetiva y que todos unívocamente podamos decir, ¿sabes qué? ¿Es cierto o es falso? Ejemplos de esto, ¿qué podría ser? Pues por ejemplo podría ser el helado de pistache sabe horrible, o el Cruz Azul es buen equipo, o jugar fútbol es una tontería. Todo ese tipo son opiniones que no puedes decir, ¿sabes qué? Todos estamos de acuerdo que eso es cierto o eso es falso. Para algunas personas serán ciertos y para algunas personas serán falsos. Y justamente porque no hablan del mundo del ser, sino que hablan del mundo del deber ser. Y el tercer tipo de proposiciones son las instrumentales. Las instrumentales son pasos a seguir para poder alcanzar un resultado. Son una especie de órdenes. Con las instrumentales a ti podrías ver como, podrías decir, para que el Cruz Azul gane, necesita invertir en la cantera, o si tú deseas tener más autoestima, pues tienes que salir más con tus amigos. Cualquier tipo de pasos a seguir para llegar a un resultado son proposiciones instrumentales. ¿Cuáles son las que nos vamos a enfocar en la economía? Las proposiciones positivas. ¿Por qué? Pues porque la economía es una ciencia objetiva que trata de describir cómo se comporta la realidad y después contrastar con los datos si fue cierto o falso lo que dijo.